condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato y el citrato se deshidrata. Hola a todos nuevamente, estamos en esta segunda parte de estos pares craneanos en los cuales abarcaremos lo que es del séptimo par, el cual es el facial, hasta el 12º, el cual es el hipogloso. Iniciando vamos a ver de lo que es el séptimo par, el nervio facial, como ya dijimos. El cual el nervio facial tenemos que recordar que tiene función motora, lo cual va a empezar a encargar de inervar diferentes músculos de la cara, que ahorita veremos. Tiene función sensitiva, que me va a dar esta información del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Y tenemos una función parasimpática, que es la encargada de inervar lo que es la glándula lacrimales, la glándula salivar sublingual y submandibular. Tenemos que su origen real está dado en lo que es el puente, en estos tres núcleos que tenemos acá. Un núcleo motor principal del nervio facial, un núcleo parasimpático y un núcleo sensitivo. Y vamos a ver cómo este núcleo motor, vemos cómo me rodea a lo que es el núcleo abducens que tenemos acá. Y tenemos que al rodear al abducens me forma lo que es el colículo facial que tenemos acá. Esto acá es el cuarto ventrículo. Entonces vamos a ver que el nervio facial me rodea a lo que es el abducens, en la parte interna. Y tenemos que su origen aparente está dado en lo que es el ángulo pontocerebeloso, que sería este nervio que tenemos acá. Y veamos que este nervio facial tenemos como ingresa por lo que es el orificio auditivo interno, va a tener una porción acústica interna y tenemos que en esta porción se va a dividir como en diferentes nervios. Tenemos un nervio petroso mayor que se va a dirigir a lo que es la porción nasal, ahorita la veremos. Tenemos que en esta porción de esta cavidad auditiva tenemos que sacar unas ramas timpánicas y tenemos que sale por lo que es el agujero o foramen estilomastoideo, que al salir por este foramen estilomastoideo me salen unas ramas que van a ingresar a la parótida, ingresan a la parótida pero no la van a inervar. Tenemos que el nervio facial que sale por el agujero estilomastoideo me ingresa a la parótida pero la atraviesa, no la inerva, como se puede ver acá. Y tenemos que al atravesar la parótida me salen diferentes ramos. Un ramo temporal, un ramo cigomático, un ramo bucal y un ramo marginal que me da la porción motora de esos diferentes músculos que hemos nombrado. Tenemos que este nervio petroso mayor que ya dijimos me da la porción parasimpática en cuanto a la glándula lacrimal que tenemos acá. Y la porción sensitiva va a estar dada por lo que es este nervio que tenemos acá, que es la rama timpánica, la que vamos a ver que me va a dar la inervación en la información sensitiva de los dos tercios anteriores de la lengua que tenemos acá. Así que tenemos que el nervio facial me da la información del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Y la porción parasimpática también me inerva lo que es estas dos glándulas salivares, tanto lingual como sublingual. Así que tenemos que para poder evaluar a este paciente con el nervio facial, tenemos que primero es ver la movilidad en cuanto a la porción motora de este nervio, los músculos que me inerva, mirar cómo está ese sentido del gusto de la porción anterior de la lengua, mirar cómo funcionan estas glándulas salivales, tanto sublingual como submandibular, y pues también por ende cómo funciona esta glándula lacrimal. Por ende tenemos que una patología es la parálisis facial. Tenemos que la parálisis facial puede ser de dos tipos, una la cual como tenemos acá, cuando está a nivel del nivel 1, cuando está a nivel de 2, pues tenemos que la parálisis facial se encuentra más como que hacia abajo, digámoslo así. Ahora tenemos lo que es el octavo par, el nervio vestíbulo coclear. Tenemos que el nervio vestíbulo coclear va a estar dado por dos nervios, un nervio vestibular y un nervio coclear. Tenemos que el nervio vestibular va a estar dado por la aferencia de estas neuronas, que lo que hace es llevarme la información del utrículo y el sáculo, los cuales son encargados de como censar los movimientos cefálicos, movimientos que tenemos en la cabeza. Por ende, la porción vestibular me da lo que es el equilibrio. Y tenemos la porción coclear que me lleva la información de lo que es la audición como tal. Y tenemos que su origen aparente está dado también por lo que es el ángulo pontocerebeloso. Y digamos cómo es esta configuración interna en cuanto a la aferencia, tanto la porción vestibular con la porción coclear. Aquí tenemos la porción del nervio coclear, vemos cómo tenemos la aferencia de este nervio coclear, que me hace sinapsis en los núcleos cocleares anterior y el núcleo coclear posterior. Que luego de este me sale otros axones, una neurona de segundo orden, que me hace sinapsis en lo que son los cuerpos trapezoides. Que esta sinapsis me sube nuevamente nuevos axones, hacer sinapsis en lo que es el cuerpo geniculado medial. Recuerda que el cuerpo geniculado medial se encuentra lo que es en el tálamo. Y luego este cuerpo geniculado medial me saca otras neuronas, otros axones que van a hacer sinapsis en lo que es la corteza de esta corteza auditiva primaria que tenemos. Que recuerda que se encuentra en lo que es en el lóbulo temporal, en la región más anterior de ese lóbulo temporal superior, de ese giro temporal superior.
Y lo que es el nervio vestibular, tenemos que también me llega lo que es el puente, esta aferencia, y me hace sinapsis en lo que es el núcleo vestibular. Que luego ese núcleo vestibular me saca otras nuevas neuronas que me hace el sinapsis en lo que es en el cerebelo. Ya que recordemos que el cerebelo se encarga de lo que es el equilibrio. Entonces la porción coclear, la porción auditiva, la porción vestibular, la porción del equilibrio. Aquí tenemos nuevamente una imagen, tenemos aquí lo que es el utrículo, que me llega lo que es la información de los movimientos cefálicos, mediante lo que es el nervio vestibular. Y tenemos aquí lo que es esta parte de la cóclea, que me llega lo que es la porción auditiva, mediante lo que es el nervio coclear. Que ambos, tanto el nervio coclear como vestibular, llegan a lo que es el ángulo pontocerebeloso. Ahora pasemos a lo que es el noveno par, el nervio glosofaringio. Tenemos que el nervio glosofaringio tiene función motora, sensitiva y parasimpática. Tenemos que la porción motora me va a dar lo que es la inervación de los músculos de la deglución, de estos músculos de la faringe. Tenemos que la parte sensitiva me da la sensibilidad especial de la lengua, por en este caso son de los 2/3 posteriores de la lengua. El glosofaringio me da lo que es el gusto de la lengua, pero la porción posterior. Y la porción parasimpática es que este sí me va a inervar lo que es la glándula parótida. Entonces tenemos que su origen real está dado por diferentes núcleos en el puente. Tenemos este núcleo motor principal, el glosofaringio. Tenemos lo que es el núcleo ambiguo y el núcleo del tracto solitario, que informará lo que va a ser este nervio glosofaringio. Que el nervio glosofaringio tiene su origen aparente en lo que es el surco retroolivar. Ese que tenemos acá será el nervio glosofaringio que se encuentra en el surco retroolivar. Vamos a ver cómo es este recorrido del nervio glosofaringio. Tenemos las raíces del nervio, el glosofaringio, tenemos lo que son los ganglios sensitivos, que me sacan una rama, la cual es la rama timpánica. Aquí vemos que esa rama timpánica pasa por lo que es un plexo timpánico, que me forma lo que es el nervio petroso menor. Que este nervio petroso menor me hace sinapsis en lo que es el ganglio óptico, que este ganglio óptico sale otro axón, el cual me va a inervar lo que es la glándula parótida que tenemos acá. Entonces tenemos que una de las funciones de este nervio glosofaringio es inervarme la glándula parótida, de la función parasimpática. También tenemos que el glosofaringio, una función muy importante, es formar lo que va a hacer este seno carotidio, que me hace censar lo que es la presión arterial de esta bifurcación de la carótida, tanto la carótida interna como la carótida externa. Al bifurcarse tenemos que hacer en cuenta lo que es el seno carotidio, que me censa esta presión arterial, igualmente, como ya pues, hemos dicho. También tenemos que la porción motora, tenemos estas ramas faringias, que van a inervar lo que son estos músculos constrictores de la faringe, que me da esta porción de la deglución. También tenemos que la parte sensitiva, tenemos estas ramas linguales, lo que me va a dar la inervación sensitiva del gusto del tercio posterior de la lengua. Y también tenemos pues unas ramas que me dan el paladar blando, que también me ayuda a lo que es la deglución. Ahora pasamos a lo que es el décimo par, el nervio vago. El cual tenemos que el nervio vago también es un nervio mixto, tiene función motora, función sensitiva y función parasimpática. Tenemos que la función sensitiva me da la sensibilidad del trago, la función motora me da acá todos estos músculos también de la deglución. La función parasimpática me inerva todo lo que es el esófago, el estómago, todas estas vísceras digestivas, tanto como el corazón como los pulmones. Tiene su origen real en lo que es el bulbo raquídeo. Tenemos aquí este núcleo principal motor del vago. Tenemos el núcleo dorsal parasimpático del nervio vago y tenemos lo que es el núcleo del tracto solitario, que me forman lo que es el nervio vago, que tiene su origen real en el bulbo raquídeo, en estos núcleos, y su origen aparente también se encuentra en lo que es el surco retroolivar, pero sería este de acá. Este aquí es el nervio vago, que se encuentra en el surco retroolivar, su origen aparente. Y digamos cómo pues estas funciones de este recorrido del vago va a ser muy larga, me va a inervar todas estas vísceras, todo lo que es pulmón, el corazón, el hígado, todas estas vísceras digestivas. Y también tenemos que saber que este nervio vago junto al glosofaringio, como ya dijimos anteriormente, sale del cráneo mediante lo que es el agujero rasgado posterior o el agujero yugular. Y aquí para allá pues, va a tener un recorrido muy largo. También tenemos que por este agujero rasgado posterior o yugular saldrá lo que es el nervio accesorio. Y tenemos que pues una lesión en este nervio vago me va a causar diferentes cosas, como es el reflejo nauseoso, me produce náuseas. Después lo que es una disfagia, que es una pérdida del apetito, y pues entre otros problemas en cuanto a estas vísceras que tenemos. Dando lo que es el decimoprimer par craneano, el nervio espinal, que es únicamente motor. También tengo que recordar que el nervio espinal, como ya dijimos anteriormente, sale del cráneo mediante este agujero rasgado posterior o agujero yugular. Y tenemos que el nervio espinal es algo particular ya que tiene su origen real en dos pedazos. Tiene una raíz craneana y tiene una raíz espinal. Tenemos que la raíz craneana se encuentra en el bulbo raquídeo
Y tenemos lo que es el núcleo ambiguo que tenemos acá, que se encuentra en la raíz craniana. En la raíz espinal tenemos que va a estar desde C1 a C5, y se encuentra lo que es la raíz espinal. Y tenemos que estas raíces espinales de C1 a C5 y el núcleo ambiguo que se encuentra en el bulbo raquídeo forma lo que es el nervio espinal que tenemos acá. Que el nervio espinal tiene su origen aparente también en lo que es el surco retroolivar, este que tenemos acá. Y digamos, como este nervio espinal tiene su origen aparente, como ya dijimos, en el surco retroolivar y sale por el cráneo por este agujero rasgado posterior o el agujero yugular. Y tenemos que este nervio accesorio o nervio espinal me inerva lo que es el trapecio, como vemos acá, también me inerva lo que son fibras del deltoides y también me inerva lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Pues tenemos que una forma de evaluar este nervio es pedir a la persona que pues realice movimientos que me involucren a estos músculos, como sería elevar los hombros, elevar la cabeza de un lado o al otro y pues entre otros movimientos que me incluye el funcionamiento de estos músculos. Y tenemos que patologías, pues tenemos que va a ser el hombro caído, de que pues tenemos que si no se puede contraer estos músculos, pues el hombro va a estar caído. Y por último, tenemos el 12º par craneano, que es el nervio hipogloso, que también ese nervio hipogloso tiene función únicamente motora. Tenemos que el nervio hipogloso tiene su origen real en lo que es el bulbo raquídeo, en el núcleo del hipogloso, el núcleo motor del hipogloso que tenemos acá. Y vemos cómo este tiene su origen aparente en lo que es el surco preolivar. Esto que tenemos acá es el nervio hipogloso. El nervio hipogloso se encarga de inervar todos estos músculos intrínsecos de la lengua. El nervio hipogloso sale del cráneo por lo que es el conducto del hipogloso. Y pasa por acá y me inerva todas estas estructuras intrínsecas de la lengua, como es el músculo genioideo que tenemos acá, como es el músculo geniogloso, como es el músculo iogloso y como son los músculos longitudinales superiores e inferiores de la lengua, que me permite los diferentes movimientos que tenemos en la lengua, como llevarlo hacia el lado, llevarlo hacia atrás, entre otros. Pues tenemos que una forma de evaluarlo es pedir esto, pedir que el paciente mueva la lengua de diferente forma para poder ver cómo este nervio me contrae estos músculos intrínsecos de la lengua. Y tenemos que una patología relacionada con este nervio es una lengua como esta, una lengua girada, ya que pues tenemos que al no poder contraerse estos músculos intrínsecos me provoca que la lengua no esté recta, sino que esté ida hacia un lado. Así que bueno, esto sería todo por esta segunda parte de los pares craneanos del séptimo, perdón, que es el facial, al 12º que dijimos ya que era el hipogloso. Así que pues nada, espero haber sido claro en esta pequeña de estos 12 pares craneanos, que son muchos, y son muchas cosas, por eso fue que lo vi en 2 videos. Pero nada, espero haber sido claro, así que pues nos vemos en un próximo video y gracias por escuchar.